Una azafata tiró el medicamento de un joven negro durante un vuelo. Lo que pasó después con su padre dejó a todos en el avión paralizados. No era solo un viaje común para la familia Johnson. Era un vuelo largo, más de 8 horas, hacia la ciudad donde comenzaría un nuevo capítulo para su hijo, Marcus. Marcus tenía una enfermedad crónica y su medicamento era vital para controlar sus ataques. Pero en ese avión algo inesperado ocurrió. Una azafata decidió arrojar lejos la medicina sin escuchar ni entender. Lo que siguió cambió todo para siempre. Marcus Johnson tenía 16 años y vivía con una condición médica que requería atención constante: epilepsia. Desde pequeño sus ataques podían ser impredecibles y peligrosos si no tomaba su medicación a tiempo. Por eso, cada vez que viajaba, su padre David se aseguraba de que el medicamento estuviera siempre accesible y supervisaba cada detalle para evitar cualquier riesgo. El día del vuelo a Miami era especialmente importante para la familia. Marcus comenzaría un tratamiento avanzado y la familia esperaba que ese viaje fuera el inicio de una nueva etapa. Antes de abordar, en el control de seguridad del aeropuerto, David explicó con calma y paciencia que su hijo necesitaba llevar la medicación consigo en la cabina, no en la bodega del avión. Mostró la receta médica, los documentos oficiales y hasta el informe del médico. El personal de seguridad revisó todo y permitió que llevaran la medicina sin problemas. Sin embargo, al entrar al avión, las cosas comenzaron a cambiar. Una azafata se acercó a Marcus y David mientras acomodaban sus cosas. Sin mediar mucho diálogo, inspeccionó la mochila de Marcus, encontró la pequeña bolsa con la medicación y dijo con tono firme que esos medicamentos no podían estar en la cabina. David intentó explicarle que era vital para controlar los ataques y que debía estar siempre a mano, pero la mujer apenas escuchó y sin más arrojó la bolsa a un contenedor cercano. El corazón de Marcus se aceleró y sus ojos se llenaron de miedo. La ansiedad comenzó a invadirlo. Y David sintió que la situación se volvía urgente. Intentó calmar a su hijo y a la azafata, explicando de nuevo la necesidad de la medicación y mostrando los papeles. Pero la mujer se mantuvo inflexible y pidió que la medicina fuera llevada a la bodega, como si fuera cualquier otra sustancia prohibida. David protestó, argumentando que el medicamento debía estar a mano durante el vuelo, por la duración del viaje y la condición de Marcus. Explicó que un ataque podía ocurrir en cualquier momento y que tener el medicamento lejos era un riesgo inaceptable. La tripulación, sin embargo, se mantuvo fría y distante, negándose a entender la gravedad del asunto. Mientras tanto, Marcus comenzó a mostrar signos claros de malestar. La tensión en sus manos, la respiración entrecortada, la mirada perdida. El joven sabía que un ataque se aproximaba y David lo sabía también. El padre pidió hablar con el capitán para explicar la situación, pero la respuesta fue una fría minimización. La tripulación dijo que no había problema y que el medicamento estaba seguro en la bodega. Los pasajeros comenzaron a notar el malestar de Marcus y la tensión que se respiraba. Algunos preguntaron qué pasaba. Otros miraban con preocupación, pero la tripulación cerró filas y no permitió explicaciones. David, con el corazón encogido, vio que la salud de su hijo estaba en riesgo y que la ignorancia y la falta de empatía podían tener consecuencias trágicas. La desesperación lo llevó a tomar una decisión. Pidió formalmente al piloto que detuviera el vuelo hasta que se resolviera el problema. Fue un momento tenso y caótico. La azafata, molesta y arrogante, defendía su decisión y aseguraba que estaba siguiendo las reglas. Pero David no cedió. Con la voz firme y los ojos llenos de lágrimas, anunció que si no devolvían la medicación a su hijo, el avión no despegaría. Los pasajeros quedaron paralizados ante la escena. Algunos lo apoyaban, otros estaban irritados por la demora. La situación se volvió un conflicto entre un padre que luchaba por la vida de su hijo y una tripulación que no lograba comprender la urgencia. Así, en medio del aeropuerto, en un vuelo retrasado y lleno de incertidumbre, una familia vivió el mayor desafío de su vida. La salud de Marcus pendía de un hilo, y la batalla por su derecho a estar protegido apenas comenzaba. Después de que David hiciera esa firme advertencia, la tensión en la cabina se volvió palpable. Los pasajeros, inicialmente molestos por el retraso, comenzaron a observar con atención lo que ocurría entre la familia Johnson y la tripulación. Algunos murmuraban palabras de apoyo para David, reconociendo la urgencia de la situación, mientras que otros lanzaban miradas de impaciencia, frustrados por lo que consideraban una demora innecesaria. Pero para David y Marcus, aquel momento no era una simple espera. Era una cuestión de vida o muerte. El capitán, visiblemente incómodo, salió del puente de mando para intentar mediar la situación. Se acercó a David y le explicó que las reglas de la aerolínea eran estrictas y que las medicinas debían ser revisadas y en ciertos casos almacenadas en la bodega del avión.
David, con la voz firme pero respetuosa, le explicó nuevamente que el medicamento de Marcus no podía guardarse en otro lugar, ya que podía necesitarlo en cualquier instante para evitar un ataque epiléptico. Le mostró las recetas médicas, el informe del neurólogo y la documentación que justificaba la necesidad del medicamento durante el vuelo. El capitán pidió a la azafata que reconsiderara su postura, pero la mujer se mostró inflexible, argumentando que ella estaba siguiendo órdenes y que no podía permitir excepciones. David sintió la frustración crecer en su pecho mientras veía cómo la burocracia y la falta de empatía se interponían entre la salud de su hijo y el cumplimiento de unas normas sin sentido. Intentó explicar que no se trataba de un capricho, sino de una cuestión médica, pero las palabras parecían chocar contra un muro de indiferencia. Marcus, por su parte, empezó a manifestar signos claros de ansiedad y fatiga. Su respiración se volvió más acelerada, sus manos temblaban y su mirada se perdió en la nada. David le tomó la mano con fuerza y le susurró palabras de calma, tratando de transmitirle confianza y esperanza. Sabía que cada minuto contaba y que sin el medicamento cerca, la posibilidad de un ataque era cada vez más real. Entonces, uno de los pasajeros, una mujer mayor sentada cerca, se levantó y se acercó a David. Con voz temblorosa pero llena de solidaridad, le dijo que entendía lo difícil que era la situación y que ella misma había cuidado a un familiar con una enfermedad similar. Otros pasajeros comenzaron a unirse, formando una especie de pequeño grupo de apoyo alrededor de la familia. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar la escena, no con intención de hacer escándalo, sino para documentar lo que estaba pasando y crear conciencia sobre la injusticia que estaban presenciando. La tripulación, viendo que la situación se les escapaba de las manos, decidió llamar a la seguridad del aeropuerto para que interviniera. David, sin perder la calma, explicó a los agentes la importancia del medicamento y su urgencia, pero la seguridad respondió con reglas rígidas, desconociendo la gravedad del caso y tratando a David como un pasajero problemático. Mientras tanto, Marcus comenzó a mostrar síntomas más preocupantes. Su cuerpo se tensaba, y David sintió que su hijo estaba a punto de sufrir un ataque. En ese instante, con lágrimas en los ojos, David se dirigió a todos los presentes. Este medicamento es la diferencia entre la vida y la muerte para mi hijo. No podemos seguir esperando. Les pido que entiendan lo que está en juego aquí. El silencio se hizo en la cabina. Nadie sabía cómo reaccionar. La mirada de David, llena de desesperación pero también de esperanza, conmovió a muchos. La azafata bajó la mirada sin poder sostener la mirada de Marcus, quien le lanzaba un ruego silencioso desde su asiento. En ese momento el piloto tomó la palabra por la radio y anunció que el vuelo no despegaría hasta que la situación se resolviera satisfactoriamente. La tripulación volvió a insistir en sus protocolos, pero la firmeza de David y la presión de los pasajeros cambiaron la dinámica. Finalmente la azafata, visiblemente cansada, aceptó devolver el medicamento a Marcus, aunque con reservas y órdenes estrictas de vigilancia. Con la medicina en mano, Marcus respiró profundamente y el miedo comenzó a desaparecer. David abrazó a su hijo con fuerza, prometiéndole que todo estaría bien. El vuelo finalmente despegó, pero aquella batalla no solo había sido contra las normas de una aerolínea, sino contra la falta de humanidad que tantas veces se disfraza de reglas y procedimientos. Durante las horas siguientes, David vigiló cada movimiento de Marcus, asegurándose de que tomara su medicamento en los tiempos adecuados. Los pasajeros, muchos de los cuales ya conocían la historia, mostraban miradas de respeto y solidaridad hacia la familia. Algunos incluso se acercaron para ofrecer palabras de ánimo. Al aterrizar, David prometió a Marcus que nunca dejaría que algo así volviera a pasar. Sabía que tenían que luchar por sus derechos, que tenían que hacer que el mundo entendiera que detrás de cada norma hay personas, con historias, con miedos, con vidas que valen mucho más que un reglamento. Y mientras caminaban por la puerta de salida del aeropuerto, David miró a su hijo y le dijo con voz suave pero firme: «Lo hiciste bien, hijo. Hoy enseñamos que nadie puede jugar con tu salud y que un padre nunca va a rendirse». Marcus sonrió cansado pero lleno de orgullo, sabiendo que a pesar de las dificultades, juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Mientras el avión permanecía inmóvil en la pista, la tensión dentro de la cabina alcanzaba un punto crítico. David ya había tomado una posición firme. No permitiría que el vuelo despegara sin el medicamento de Marcus. Pero la tripulación continuaba firme en su negativa, siguiendo órdenes estrictas que parecían tener más peso que la vida de un joven enfermo. La frustración y el miedo se mezclaban en el aire, y Marcus, cada vez más débil, apenas podía mantenerse sentado. Su respiración era irregular y sus ojos estaban vidriosos. La ansiedad lo consumía y las primeras señales de un ataque comenzaban a manifestarse. Los pasajeros, ahora plenamente conscientes de lo que estaba en juego, empezaron a levantarse de sus asientos. Algunos intentaron mediar con la tripulación, otros simplemente observaban con ojos llenos de preocupación.
La atmósfera era irrespirable, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Atrapado en una espera angustiosa, David no dejaba de mirar a su hijo, calculando cada segundo que pasaba sin la medicación. Fue entonces cuando un hombre al fondo del avión, un médico que viajaba de regreso a casa, se levantó y pidió hablar con la tripulación y con David. Con voz firme explicó que la medicación de Marcus era esencial y que, según los signos que él observaba, el joven estaba a punto de sufrir una crisis grave. Acompañado por varios pasajeros, pidió que el medicamento fuera devuelto inmediatamente y que el vuelo despegara solo después de asegurar que Marcus estuviera estable. La azafata, que hasta ese momento había sido la figura inflexible e implacable, comenzó a mostrar signos de duda. Se podía notar cómo la mirada de Marcus, tan frágil y suplicante, la impactaba profundamente. En silencio consultó con el capitán, quien se acercó al grupo para evaluar la situación. Por primera vez, el semblante frío del piloto dejó paso a una expresión seria y preocupada. La tripulación solicitó a David que presentara toda la documentación médica de su hijo, lo cual ya había hecho varias veces, pero esta vez con la presencia y el apoyo de otros pasajeros y el médico. David entregó los papeles, que fueron examinados detenidamente. Finalmente, el capitán dio la orden. La medicación debía ser devuelta inmediatamente a Marcus, y él debía estar acompañado y vigilado durante todo el vuelo. Pero justo cuando parecía que la situación estaba a punto de resolverse, Marcus, debilitado y sin la medicación en sus manos por un tiempo prolongado, comenzó a tener un ataque. Su cuerpo se tensó, sus ojos se cerraron con fuerza y sus brazos se sacudieron incontrolablemente. El pánico se apoderó de la cabina. David, sin dudarlo, saltó para ayudar a su hijo, tratando de calmarlo y protegerlo. Los pasajeros se acercaron para ofrecer ayuda y apoyo, algunos llorando silenciosamente, conmovidos por la escena. La azafata y el personal del avión llamaron a la seguridad del aeropuerto y solicitaron atención médica urgente. La demora fue insoportable. David sostuvo la cabeza de Marcus con delicadeza, susurrándole palabras de ánimo mientras intentaba mantenerlo consciente y seguro. El miedo a perderlo era palpable. Era un momento que ningún padre debería vivir, enfrentado a la crueldad y a la indiferencia. Finalmente, cuando el ataque comenzó a ceder, el medicamento llegó a las manos de Marcus. David se lo administró con cuidado, siguiendo cada indicación médica que había aprendido en años de lucha. Poco a poco, el joven comenzó a recuperar la calma y la estabilidad. La respiración volvió a ser regular y sus ojos se abrieron buscando la mirada de su padre, llena de amor y esperanza. La tripulación, la seguridad y el médico se miraron, conscientes de que aquella familia había atravesado una prueba que iba más allá de las reglas. El piloto finalmente anunció que el vuelo podía continuar, pero con una advertencia clara. La compañía aérea revisaría sus protocolos para evitar que algo así volviera a suceder. Cuando el avión finalmente despegó, un silencio solemne llenó la cabina. David miró a su hijo y le prometió que nunca permitiría que alguien pusiera en riesgo su salud otra vez. Marcus, agotado pero agradecido, le sonrió. Sabía que su padre había sido su mayor defensor, su protector inquebrantable. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se acercaban en la ventana, David pensó en todo lo que habían vivido, en la batalla contra la burocracia, contra la falta de empatía, contra el prejuicio. Pensó en la fuerza de un padre dispuesto a hacer todo por su hijo y en la esperanza que nunca debía perderse. Sabía que su historia no solo era de ellos, sino de muchas familias que enfrentaban retos similares. Y mientras Marcus dormía tranquilo a su lado, David entendió que ese vuelo no solo había sido un viaje físico, sino un trayecto hacia la justicia, la comprensión y el respeto, que a veces una sola voz fuerte puede detener un avión entero y cambiar el rumbo de muchas vidas. Después de aquel vuelo que parecía una batalla interminable, la vida para la familia Johnson cambió para siempre. No solo porque Marcus logró llegar sano a su destino, sino porque esa experiencia dejó una marca profunda en cada uno de ellos y en las personas que fueron testigos de aquella lucha. David comprendió que aunque las reglas existen para mantener el orden, nunca deberían ser un obstáculo para la humanidad ni para la salud de quienes más lo necesitan. Marcus, pese a los momentos difíciles durante el vuelo, encontró en su padre una fuerza inquebrantable. Ese hombre que, sin importar los desafíos, se mantuvo firme y defendió a su hijo con todo lo que tenía. Esa defensa no solo salvó a Marcus de un ataque peligroso, sino que abrió los ojos de muchas personas, que comprendieron la importancia de la empatía y la flexibilidad cuando se trata de situaciones de vida o muerte. La historia de ese vuelo se convirtió en una lección para la aerolínea, que tuvo que revisar sus protocolos y capacitar a su personal para evitar que situaciones similares volvieran a ocurrir. Pero para David y Marcus, la verdadera victoria estaba en la certeza de que, a pesar de las dificultades y la indiferencia, nunca debían rendirse.
que la lucha por el bienestar y la dignidad es constante y requiere valor y persistencia. Los pasajeros que presenciaron aquel drama se convirtieron en aliados inesperados. Algunos compartieron la historia en redes sociales, creando conciencia sobre la importancia de respetar y comprender las necesidades médicas de cada persona, sin importar su edad o condición. Muchos reconocieron que en la vida cotidiana suelen pasar por alto detalles que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. David siguió acompañando a Marcus en cada paso, con la certeza de que la defensa y el amor son armas poderosas contra la adversidad. Entendió que, aunque las reglas sean necesarias, la verdadera justicia está en la compasión y en la capacidad de adaptarse a las necesidades reales de las personas. Y esa experiencia fortaleció aún más el vínculo entre padre e hijo, recordándoles que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Marcus aprendió a confiar en su padre más que nunca, y aunque la enfermedad era una sombra constante en su vida, sabía que no estaba solo. La valentía de David y la solidaridad de quienes apoyaron esa causa le dieron esperanza y fuerzas para seguir adelante. Esa noche, mientras descansaban en su nuevo hogar, David reflexionó sobre todo lo que habían vivido. Sintió orgullo por no haber bajado la guardia y por haber puesto la vida de su hijo por encima de todo. Sabía que no todos tienen la fuerza para luchar, pero entendió que es esa fuerza la que puede cambiar el mundo, aunque sea un pequeño pedazo a la vez. Y así, la historia de un padre que defendió a su hijo, de un joven que enfrentó el miedo y de una comunidad que se unió en solidaridad, quedó grabada no solo en sus vidas, sino en el corazón de todos los que la conocieron. Una historia real, cruda, humana, que nos recuerda que nunca debemos dejar de pelear por quienes amamos, y que la empatía es la llave para construir un mundo más justo. Suscríbete para no perderte más historias reales y conmovedoras. Dale like si esta historia te tocó y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves.